La casa de Israel, dice este movimiento, que se convirtió en otras naciones, perdió su identidad y se volvieron gentiles. La Biblia nunca nos dice que las tribus de Israel se volvieron gentiles, que fueron arrojados en las naciones en el cautiverio. No significa que se volvieran gentiles en el sentido de no ser étnicamente el pueblo de Israel. En ningún lado dice la Biblia que Israel se convirtió en otras naciones gentiles. Un argumento falso que dicen se convertirían en otros países. Y vamos a ver algunos argumentos ahora sí. Génesis 35:10 dice, hay un encuentro de Dios con Jacob. Jacob es importante, Jacob dicen en hebreo, Jacob es importante porque Dios se encuentra con él y le cambia su nombre de ser Jacob, el suplantador, el tramposo que le robó la primogenitura a Esaú. Vemos en Génesis 35:10 al 11 que Dios le dice, no te llamarás más Jacob, sino Israel, el que lucha con Dios y con los hombres, porque el Señor luchó con un ser divino. Y Dios, en ese encuentro que le causó dolor en su cadera, que su nombre se le cambió. Y dice, sino Israel, una nación, y le dice esto Dios, una nación y conjunto de naciones y reyes vendrán de ti. Entonces Raíces Hebreas se va hasta Génesis y dice, ajá, todo era un plan profético de Dios que 2730 años después está cumpliendo en nuestros tiempos, llamándonos con su soplo. Si escuchamos la voz del Ruach HaKodesh, tenemos que, si te sientes que hay algo más, y eso es bien peligroso, basarse en sentimientos, dice, es que Dios te está llamando. Y en este caso, dice Dios que una nación y conjunto de naciones y reyes vendrán de ti. Y entonces aquí lo ven, aquí está la profecía, que se convertirían en otras naciones, porque dice que será conjunto de naciones. A ver, espérate. Vamos a ir con más calma, ¿sí? Esta palabra conjunto es la palabra kahal, es la palabra que en hebreo podría traducir la palabra griega eclesia, iglesia, es la congregación, la asamblea. Entonces le dice, es una nación y asamblea de naciones. Pero hay que ir al hebreo, porque el hebreo, la palabra nación no siempre significa nación como naciones de la tierra. La palabra nación significa también pueblos, significa gentes. Entonces puede estar diciendo aquí Dios, una nación, o sea, un pueblo. Tú serás un pueblo, claro, Israel. Tus hijos, las 12 tribus de Israel serán una nación, la nación de Israel, una nación, un pueblo, claro. El pueblo de Israel, el pueblo, ahora lo conocemos como el pueblo judío, pero se utiliza, eso es algo que hay que corregir a los de raíces hebreas de nuestro tiempo, porque ellos son muy enfáticos en decir no son judíos, judío no es lo mismo que israelita. Bueno, el asunto es que en el Nuevo Testamento, cuando se habla de los judíos, son aquellos de la provincia romana de Judea. Y como ya vimos, en el siglo VIII a.C., de los 120,000 habitantes de Judea, judíos, 40,000 eran de la tribu de Judá, de la tribu de Benjamín, y los otros 80,000 eran de todas las otras tribus de Israel, y la gente en Israel permaneció en su territorio. Pero bueno, dice aquí, una nación y conjunto o asamblea de pueblos, dice, vendrán de ti y reyes vendrán de ti. Vamos a analizarlo. Entonces Jacob, Dios le cambia el nombre a Israel. Está hablando de Israel. Jacob o Israel sería una nación, el pueblo de Israel. Y asamblea de pueblos, claro. Hubo 13 tribus, 12 y los levitas que no tenían su territorio y que estaban esparcidos entre todo el territorio de Israel y de Judá, los levitas. Entonces dice que, eran 13 tribus con una identidad específica, tribal. Eran pueblos unidos. Acuérdense que cuando el hermano de Jacobo se convirtió en una nación, Esaú se convirtió en los edomitas. El sobrino de Abraham, por ejemplo, Lot, que sus hijas cometen algo inmoral para no quedarse sin tener hijos, de ahí nacen los amonitas y los moabitas.
y en el caso que son pueblos distintos con su identidad tribal, única y étnica. Y en este caso, las tribus de Israel son también pueblos. Entonces fíjate lo que dice, una nación, o sea, Israel, y asamblea de pueblos, claro, las 12 tribus de Israel. Y reyes vendrán de ti, claro, todos los reyes del reino de Judá y todos los reyes de Israel. Así que no necesariamente la interpretación de raíces hebreas es verdadera, que vayan aquí, vean una profecía y digan, es que los israelitas, porque serían llevados cautivos a Siria, se convertirían en otras naciones. No, la Biblia en ningún lugar dice que Israel se convertiría en otras naciones. En esta profecía le dice Dios que sería una nación y asamblea de pueblos o de gentes. Y eso es lo que pasa precisamente. Israel era una nación compuesta de una asamblea de 12 tribus distintas. Y de ellas surgieron todos los reyes del reino de la casa de Efraín o de Israel y todos los reyes de la casa de Judá. Vinieron reyes, tal como Dios se lo dijo a Jacob, sucedió. Pero no necesariamente la historia que te han contado en Raíces Hebreas. Actualmente, lo que las Naciones Unidas reconocen como Israel, bíblicamente es Judá, son los judíos. ¿Quién es Israel? Bueno, Israel primeramente es el nombre que Dios le dio a Jacob, hijo de Isaac, Isaac, hijo de Abraham. Jacob tuvo un encuentro con Dios y Dios le cambia el nombre a Israel, que significa el que lucha con Dios. ¿Quién es Israel como nación? Bueno, Israel como nación son los 12 hijos de Israel que formaron la nación que lleva su nombre. Los 12 hijos de Israel, y que más tarde se añadieron los hijos de José, Efraín y Manasés. Esto fue en Egipto. Jacob adoptó a Efraín y a Manasés como si fueran sus hijos. Entonces son los 12 hijos de Jacob más los nietos de Jacob. Tiempo más tarde, los hijos de Jacob forman la nación de Israel y el primer rey de Israel fue Saúl. Pero Saúl desobedeció a Dios, fue desechado y en su lugar reinó David, hijo de Isaí. Posteriormente, a la muerte del rey David, su hijo Salomón le siguió en el cargo. Tiempo después, el rey Salomón cometió pecados que ofendieron a Dios y entre diversas causas, los pecados del rey Salomón dieron origen a la división del reino. Sin embargo, el reino no se dividió en Salomón, sino en su hijo Roboam. Las tribus que conforman el reino de Israel, son Rubén, Simeón, Gad, Isaacar, Zabulón, Neftalí, Aser, Dan, Efraín y Manasés. Los reyes de Israel fueron Jeroboam primero, Nadab, Baasa, Ela, Simri, Omri, Acab, Ocosías, Joram, Jehú, Joacás, Joás, Jeroboam segundo, Zacarías, Salum, Manahem, Pecaía, Pecá y Oseas. El nombre nacional de Israel fue depositado en 2 tribus, que son los hijos de José, estando en Egipto, Manasés el mayor y Efraín el menor. Jacob, al cruzar las manos, le da la preeminencia a Efraín el menor, es decir, que Efraín recibió de parte de Jacob su nombre, su autoridad, y por eso es que vemos
en distintos pasajes de la Biblia que Dios se dirige a Efraín como si fuera Israel. Así como Judá es la tribu principal del reino del sur, Efraín es la tribu principal de Israel. Efraín recibió el derecho de primogenitura de su padre José, y Fares recibió la promesa de la simiente bendita y el cetro de su padre Judá. Así es como se distribuyeron las promesas duales que Dios le dio a Abraham en sus descendientes, en los descendientes de José y en los descendientes de Judá. La capital de Judá es Jerusalén y la capital de Israel es Samaria. Pero en este tiempo Israel no está en Samaria, sino que está disperso en toda la tierra, pero ya los tenemos identificados, su localización y las tierras que actualmente ocupan. Israel perdió su identidad, pero Judá la conserva. Aún Judá gobierna con Dios, tal como lo profetiza Oseas. Los judíos son israelitas, pero no todos los israelitas son judíos. Vamos a poner varios ejemplos. Los colombianos son sudamericanos, pero no todos los sudamericanos son colombianos. ¿Por qué? Porque en Sudamérica también están los chilenos, los venezolanos, los argentinos, los brasileños, etc. O se equivocan algunos hermanos cuando, por ejemplo, a los descendientes de Rubén, que son los rubenitas, les dices que son judíos. No, ellos son rubenitas. A los neftalitas, tú les dices judíos, estás equivocado. No son judíos, los neftalitas son eso, neftalitas, porque descienden de la tribu de Neftalí. Los daneses no son judíos, ellos son daneses. Los judíos son israelitas, pero no todos los israelitas son judíos. Algunos buenos cristianos han cometido el error de aplicar las profecías, todas las profecías escatológicas, las han aplicado a la tribu de Judá o a la nación de Judá, cuando las profecías se refiere a Israel, a las tribus perdidas y en un conjunto nacional a todas las tribus de Israel, no nada más a los judíos, como si los judíos fueran todo el Israel, y no es así. Entonces algunos cristianos, sin entender tampoco que Abraham no fue judío, Moisés no fue judío y que Israel tampoco es judío. Entonces debemos de aplicar este orden, dejar viejas tradiciones católicas o por la denominación y centrarnos en lo que dice la palabra de Dios.